Hola, muy buenas tardes a todos. Es un gusto realmente estar aquí en la iniciativa FIS participando de esta discusión, un tema muy relevante para el área de salud. Fernando Santiago está aquí con nosotros, socio de SENUD Santiago Olivera, miembro del CPDI, y nuestro compañero Walter, gestor de tecnología de formación de Santa Casa de San José de Río Preto. Y bueno, el tema LGPD es extremadamente relevante para la salud, una ley dictada en 2018 que entró en vigencia a partir de 2020 y las sanciones administrativas empezaron a vigorar en agosto de este año. Y cuando llegamos al sector de la salud con los gestores de salud, con los que interactuamos siempre, ellos nos dicen, bueno, pues sí, ahora, ¿qué riesgo tenemos con eso? ¿Estamos preparados para eso? ¿Qué debemos hacer? Y bueno, el problema que tenemos incluso en nuestro país en general, siempre dejamos para el último momento y traemos algunos insights que creo que es bien importante hacer hincapié que el GPD está ahí. Nosotros realmente debemos prepararnos para esto y debemos recordar que cuando nosotros hablamos del GPD, el GPD no significa tan solo el sistema de formación que tenemos en las empresas. Muchos dicen, bueno, pues vamos a poner reglas de organización de datos en el sistema. Mi proveedor de software me ha comentado que estoy preparado y que está bien y que aquí no expongo los datos de manera clara. Tengo la organización de los datos. Sin embargo, y los otros temas que implican la parte del área de la salud, como está el registro de los visitantes que acceden a la institución, que ponen ahí, que apuntan en el cuaderno, cómo están los datos de los visitantes que acceden a los, y cómo están los pacientes y que las enfermeras o los profesionales de la institución no tienen registros digitales de las informaciones, en fin, sobre esto y otros temas que vamos a trabajar con eso. Es bien importante recalcar que el LGPD también vemos que no hay una receta de pastel para decir lo que está bien y lo que no está. Cada institución debe evaluar en qué momento está, debe comprender qué medidas debe desarrollar y tomar para entender en primer lugar la ley, debe evaluar los procesos que debe trabajar dentro de los aspectos de la ley, luego para partir de eso tomar acciones y medidas para que no corra riesgo y sanciones administrativas. Y al hablar un poco de esto, paso la palabra a Fernando Santiago para que pueda hablar un poco de que es importante decir que Fernando Santiago tiene experiencia en, en el LGPD de Europa, viene con esta gran experiencia de allí. Fernando, el LGPD está ahí y nosotros, bueno, mi institución debe saber, ¿qué debe saber la institución? ¿Qué hacemos? ¿Cuán difícil es implementar eso? ¿Cómo puede impactar esto en una institución del área de salud? Excelente pregunta. En primer lugar, muchas gracias. Realmente es un gusto estar con todos, luego al lado de Wouter, hablando con personas realmente tan interesantes y luego interesadas en especial en este tema. Muchas veces asustador, otras veces ni tanto del LGPD. Ha mencionado, incluso de una manera muy apropiada, que el LGPD digamos que ya está ahí. Y entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Cuál es nuestro riesgo? ¿Cómo las cosas deben ocurrir y cómo, bueno, también ha mencionado, y las empresas de hecho dejan todo para el último momento? Eso es muy natural. Digamos que no es una característica exclusivamente de Brasil, como ha mencionado. De hecho, yo trabajo también en Europa, trabajo entre Europa y Brasilia desde hace muchos años, viví en Europa. La entrada en vigencia del Reglamento Europeo de Protección de Datos. Y he tenido oportunidad de presenciar en aquel momento en Francia en especial, en Brasil también, que hay muchas semejanzas y esto, con eso tenemos una idea de cuáles serán los desenlaces de este tema en Brasil.
Y luego la entrada en vigencia del LGPD representa un reto importante, muy sensible para las empresas y otras organizaciones, porque estamos hablando, claro, del sector del área de salud. Sabemos que está compuesto por fundaciones, entidades filantrópicas y otras organizaciones estructuradas de manera distinta a lo que es una empresa. Sin embargo, la forma de la estructura es algo distinto, el reto es igual y luego la dificultad es la misma. En primer lugar, el primer paso es el tema de comprensión. Hacemos como un paralelo en mis explicaciones, a lo mejor esto ayude a comprender un poco este problema en lo que se refiere a la contabilidad. Y vamos a pensar que no hay contabilidad. Es el caso de Dubái. Cada uno ahí hace su caja, su mercado financiero, sus compras, depreciaciones, resultados, existencias, conforme sus propias convicciones, su historia personal, cómo se ha creado, sensibilidad, etc. Un determinado día aparece una ley y dice, bueno, pues ahora sí, todo lo que pensaba usted que era deductible en realidad, para que sea esto, lo que denomina ganancia tiene que estar en esta caja. Aquí, lo que denomina materia prima insumo tiene que estar en esta caja, etcétera. Con el LGPD es exactamente lo mismo que ocurre. No existía una regla sobre protección de datos personales en Brasil. Cada uno trataba sus datos personales conforme sus convicciones, conforme su sensibilidad, y a lo mejor los que más valoraban los datos personales eran incluso los de marketing para a lo mejor enviar un mailing list del cobro, de la factura, etcétera. Y un determinado día aparece una ley y dice, bueno, este dato personal tiene que estar en esta caja, este otro dato en esta otra cajita y debemos hacer una serie de cosas que no hacíamos. Y esto implica un proceso de cambio muy grande y los cambios son complejos de implementar. Y el LGPD es una ley que afecta de manera drástica a todas las organizaciones. Va a afectar, bueno, voy a hacer un breve overview. Luego la gobernanza de la empresa, es decir, vamos a tener que reflexionar sobre las prácticas, código de conducta, ética de la organización, estatuto social, organización de la empresa, va a cambiar la estructura, los papeles, responsabilidad de la gente, se va a crear, digamos, un nuevo departamento, a lo mejor de privacidad, algo de este tipo. Luego las competencias se cambiarán, deben incorporar sobre la ley que antes no existían, que a lo mejor tienen que ver con formar personas o a lo mejor traer esta competencia en forma de consultoría. Y esta parte de la competencia se afectará a tecnología, Rogerio, ¿verdad? Nadie mejor para saber y para poder decirnos sobre el impacto de tecnología que acabo de mencionar, sobre las técnicas, etcétera. Incentivo es algo que no debemos crear incentivos para que cada departamento pueda alcanzar un grado de conformidad. Los que hablan de incentivo pueden pensar a lo mejor en sanciones, por otra parte, para aquel colaborador que no ha cumplido determinadas leyes, porque el riesgo es muy elevado para las organizaciones en función del LGPD, sistemas, procesos que hay que modificarse. Eventualmente hay que recolectar un consentimiento y un proceso que antes no teníamos esto. A lo mejor hay que modificar determinados procesos, la estrategia. Eso se puede modificar. Cómo nosotros utilizamos informaciones de la competencia, de mercado, de público. Y bueno, pues eventualmente modelos de negocio, también la manera como podemos monetizar su negocio y eventualmente también esto se afectará por el LGPD y de esta manera podemos ilustrar este reto que es tan importante y significativo para las empresas. Esto no es, digamos, tan sencillo. Nosotros tenemos un trabajo muy grande por delante y luego debemos hacer comprender dónde están los impactos para a partir de esto empezar a tratar.
no hay mágica, no, y sí, Rogerio, cuando ha hablado que realmente el consultor o alguna persona dice no, está de acuerdo con el LGPD, compliance, esto todo, vemos que es un proceso continuo, que si no deja, digamos, de ser un proyecto y se convierte en un programa, y seguramente esto va a fracasar. Sí, muchas gracias por la explicación, realmente es fundamental. Son varios aspectos realmente que debemos evaluar para la adecuación del GPD. Ahora traigo un poco la palabra para Wouter, Wouter que viene, digamos, del área del cliente, de una institución del área de salud. Wouter, el GPD está allí, nosotros llegamos y bueno, pues ahora, ¿cómo nos adecuamos a esto? ¿Cuáles son las dificultades, los impactos de una institución de salud para poder adecuar a la ley de protección de datos? Buenas tardes, Roger. Bueno, vamos a ver, nosotros somos, digamos, una santa casa que son varias particularidades. Realmente es un hospital, digamos, que no tiene dueño, es una filantropía. Hay un consejo consultivo. Digamos que es un poco más difícil que un hospital privado. Pero vamos a pensarlo primero. Aquí, cómo nosotros estamos haciendo, cómo vemos este tema del LGPD. El LGPD debe verse no como un problema, sino como una oportunidad. ¿Y esto por qué? Porque todos los hospitales, como ya mencionaron, tienen su papel ahí en la portería con el nombre, con la cédula de identidad, con la foto de los que accedieron, los que visitaron. Bueno, ¿dónde está este papel? ¿Cómo se hace esto? Bueno, antes todos pensaban que estaban haciéndolo mejor. Sin embargo, ¿será que estamos haciéndolo mejor? Muy probablemente no. Por eso siempre es posible mejorar los procesos. Y como Fernando ha mencionado, esto, digamos, no es una única acción, es un proceso continuo y luego un proceso continuo de mejora. Y esto se debe ver de esta manera. Hay que pasar, digamos, por primera vez. Hay que verificar los puntos críticos en este primer momento, los puntos que más están relacionados a esto, donde se almacena y para después pensar y llegar ahí luego al final de este prontuario, los que pueden tener acceso. Y hoy una cosa, por ejemplo, en el hospital, los DTI del hospital, por ejemplo, tienen acceso a un registro médico, a lo mejor no deben tener acceso a este registro médico. Los sistemas que soportan una entidad, un hospital, deben atender a todas estas reglas. Y bueno, pues aquí nosotros pasamos por un cambio bien importante, incluso de todo esto, que es este cambio de todo el sistema hospitalario. Nosotros aprovechamos para poder hacer, digamos, este diseño de todos los procesos con el estudio de todos los datos recolectados y luego definir cómo pueden tener acceso a estos datos y luego intentar utilizar el antivirus que se hace. Bueno, todos tienen acceso, eso está online todo el tiempo, se puede hackear, no. Son varios puntos que debemos llevar en consideración y luego debemos intentar hacer el GPD. No es, digamos, un sistema, no es una acción. Muchos venden esto incluso para que se pueda vender. Vamos a comprar el GPD. El GPD es el que va a hacer esto. Ahora, no vamos a adquirir esto de cualquier parte. Tenemos como orientación para poder hacer esto y vamos a atender la legislación. No soy abogado, debemos tener a alguien que ofrece soporte para poder atender a todas las exigencias de la ley. Y esto es una parte realmente fundamental que los que deben comprar esta idea es una idea que debe estar vendida para el proveedor del hospital. Él debe tomar esa decisión y él debe pensar si esto es necesario o no, porque si él piensa que esto es simplemente, bueno, vamos a hacer esto solo para atender, esto no va a funcionar, no está bien. Y como les digo, eso se debe ver como una oportunidad para
la mejoría. A mi juicio, esto es un paso fundamental para el LGPD. Es una gran oportunidad, no un problema como muchos ven. Excelente, Wouter. Sí, yo creo que realmente he hablado de ese tema de la oportunidad y el LGPD, digamos, no es una receta de pastel que se vende, digamos, es un concepto y luego son buenas prácticas realmente que la empresa debe adoptar. De lo que conozco del LGPD, nada más y nada menos que la empresa seguir con las normas que debe seguir de alguna manera. Es una forma de seguridad de información de sus clientes, de los pacientes. Es algo muy claro realmente, hasta hablando un poco con respecto, incluso verificando esta parte del GPD, verificación de datos, de seguridad. Eso es bien importante. Yo creo que muchos que nos escuchan, es importante que cada institución está muy pendiente de los proveedores que demandan soluciones para el GPD. Es lo que Wouter ha hablado. Bueno, uno me vendió el GPD. No, yo creo que lo que Wouter a lo mejor está haciendo con las instituciones en las que trabaja, que es Santa Casa de San José de Río Preto, es que hay que tomar una solución, sistema en el que tenga compliance con el LGPD y luego el sistema, por ejemplo, yo puedo hablar, digamos, por el que desarrollamos. Todo nuestro concepto del LGPD ya está instituido en el ámbito de framework. El LGPD incluso no está intrínseco tan solo al área de salud, sino a todos los segmentos. Hoy el desarrollador, cuando desarrolla una función en ámbito de registro médico de paciente, algunos aspectos de la ley vemos que no tiene autonomía de cambiar determinada información dentro del framework de desarrollo de la plataforma que se desarrollan del producto o de hacer cosas que no estén a lo mejor de acuerdo con lo que hace o determina la ley de protección de datos, porque con esto nuestra propia empresa busca y es responsable de algunos temas referentes a la ley. Y claro, esto extrapola el aspecto de la ley. En ese sentido, vemos la cuestión de los datos físicos, del trámite y del día a día de la institución, como les hablé, la admisión del paciente, datos de los pacientes que circulan en la institución. Hay diversos aspectos. Y luego, por lo que observamos de la ley en agosto, ellos empezaron a instituir y luego vigorar sanciones administrativas sobre la Ley General de Protección de Datos. Luego le pregunto, Fernando, ¿cómo funciona eso? ¿Cuál es el riesgo para una institución si tiene alguna penalidad? ¿Cómo debe proceder si realmente está en riesgo con respecto a esto? ¿Cómo podemos aconsejar a las instituciones si tiene algún problema de secuestro de datos? ¿Cómo debe actuar la empresa en una situación de este tipo hoy día? En primer lugar, una pequeña observación, si me permite. Estoy muy contento de escucharle, en especial sobre este tema del LGPD, de que es una oportunidad en Europa. En Europa, la entrada en vigor LGPD. Esto se vio como excelente oportunidad, digamos, para las empresas y organizaciones filantrópicas de luego renovar la comunicación con el cliente. Es decir, como excelente oportunidad para decir, bueno, cliente, nosotros nos preocupamos con sus datos, nos preocupamos con su privacidad y luego nosotros estamos entonces, bueno, hacemos una serie de acciones para poder preservar la ley y luego de hecho se ve como una oportunidad para algunos y me quedé bien contento de escucharle incluso sobre esto, entonces quisiera ahí finalizar este tema y luego volver a su pregunta que debe hacer la empresa cuando ve un problema, cuando ve alguna cosa de esta naturaleza. Bueno, lo que podemos decir es que los primeros reflejos, digamos que son muy sencillos. Es difícil pronunciarse sobre el problema de manera genérica, ya que cada problema es muy particular con respecto a los precedentes y luego el futuro también. Entonces no hay, digamos, una previsibilidad. Ahora, ha mencionado el tema del flujo de datos y secuestro de datos. El primer paso en ese sentido es, bueno, tranquilidad, análisis de lo que ocurrió
Y luego, bueno, esto es el segundo o tercer paso, porque el primer paso es prepararse para el evento de esta naturaleza, es decir, con un plan de respuesta a los incidentes y, bueno, si esto pasó, ¿qué podemos hacer? ¿Quién vamos a accionar en este caso? Y entonces algunas personas piensan que tenemos tres soluciones para esto. O en este caso vamos a la iglesia o llamamos a la policía o entonces sacamos del enchufe. La cuestión es reflexionar sobre eso con antelación y de qué manera, cuáles son las maneras, que tenemos que hacer para mitigar un evento de esta naturaleza. Hay que tener una planeación y vamos a imaginar qué tiene que hacer la empresa. Y el único punto que te puedo dar de manera general de conducta hoy en día es la transparencia. Transparencia y transparencia de nuevo. Este punto, yo sé que nunca es simple para una empresa que confiese que hubo una huida de informaciones, un filtraje de informaciones o que los datos del cliente fue accesado por quienes no tienen derecho. Es difícil decirlo porque presupone la impresión que uno no tomó cuidado con lo que debía tener cuidado. Eso no es siempre verdad, se puede tener cuidado. Estamos cansados de ver empresas, el Pentágono que fue invadido, Microsoft. Entonces, ¿por qué no va a entrar en tu empresa? Entonces, hay que tener un poco de humildad en relación a este tipo de cuestión. El segundo punto tiene que ver con el análisis, de hecho, de los riesgos que que existen en función de una naturaleza de esta ocurrencia, riesgos jurídicos. Vamos a desglosarlos en jurídicos con relación al titular. Puede pedir una indemnización, puede reclamar o no. Riesgos aún en este campo de riesgos jurídicos. El Ministerio Público puede creer que no está bien conmigo o la parte de datos puede multarme. Cada uno de estos riesgos vamos a evaluar la probabilidad que podemos hacer para mitigar. En todos estos escenarios, por eso insisto que la única línea básica que va a atravesar todo eso es la transparencia. Eso es visto como un movimiento de mitigación de sanciones en relación a los titulares. Entonces, si uno está descubierto después, puede volver a hacer algo muy grave y hay que explicar eso a las personas lo que sucedió. Hay que analizar el riesgo. Hablé sobre los riesgos jurídicos. Hay otros. Suárez Tecnología, por ejemplo, los riesgos que tienen que ver con los datos. Pueden perder los datos que están disponibles a terceros o no. Hay cómo recuperarlos, backups y así sucesivamente. Todo eso lo digo por experiencia, es mi experiencia de abogado de datos personales. Es extremadamente estresante y extremadamente complejo de lidiar en una situación de esta naturaleza que no haya sido preparada para este evento. Una vez que no se sabe cuáles son los interlocutores, quién va a hablar, qué comunicación se tiene que pasar, que transmitir ahí un director o alguien que dice algo, otro que dice la misma, en otro sentido y la prensa a un tercer sentido. Entonces, lo que puedo decirles en relación a este tema, tenemos dos líneas. La primera ya la mencioné, la transparencia, y la segunda es la preparación y la antelación, que creo que es el mejor camino para resolver este tipo de situación que un día va a suceder. No es cuando, es una cuestión de tiempo, pero va a ocurrir. Buenísimo, Fernando. Son temas muy importantes porque hoy
Felizmente, como lo mencionaste, el Pentágono fue invadido, somos vulnerables. Es una realidad que más temprano, más tarde o más temprano, somos vulnerables a eso. Y un tema que me gustaría abrir sobre la tecnología, además del hecho de la institución de salud, es una cuestión que Rogerio, como profesional de este rubro, además de tener también una elección correcta, que esté en conformidad con las reglas de LGBT, es importante crear un ecosistema de infraestructura tecnológica muy robusto. En casa, por ejemplo, hay que crear su data center de manera robusta, usando firewall, proceso de backup. Por ejemplo, si uno tiene sus datos capturados por ransom, puede también hacer un backup. Si tiene una política de ransom, no es necesario pagar y sigue la vida y está todo bien. Y saber elegir. Yo recomendaría una empresa que pueda tener una solución de cloud, de nube, que tenga políticas de privacidad, de seguridad, de backup, políticas de desastre, de recuperación de desastre. O sea, eso es esencial hoy. Las empresas tienen que pensar en eso. Hay que haber una profesionalización seria en esta cuestión de la seguridad y la manutención de los datos de los pacientes, porque es su business. Si una empresa, por ejemplo, cuyos datos son secuestrados, laboratorios que tuvieron eso, tuvieron que parar, robaron sus datos en el ámbito mundial. Garmin, una empresa internacional, uno baja las capacitaciones en Garmin. Quedó Garmin Connect se quedó fuera 2 semanas y pagaron millones de dólares para poder funcionar de nuevo. Somos vulnerables a eso. Implementar una política de seguridad internamente de manera robusta o por proveedores que puedan atender eso es un deber de casa de todos, independiente del LGPD. Solo para darles mis comentarios y complementar lo que usted dijo. Vamos a cambiar un poco la óptica y voy a hablar un poco sobre un sesgo de los últimos 2 años, 1 año y medio, sobre la pandemia. Yo suelo decir, en salud, en la tecnología, en la digitalización de la salud, evolucionamos 5 años en uno. Cuando trabajamos la digitalización, somos más vulnerables a los datos digitales. Le voy a pedir a Walter una explicación. ¿Cómo fue la pandemia? Gracias a Dios estamos saliendo, las cosas están volviendo a la normalidad. ¿Cómo fue la vida de ustedes durante la pandemia? Danos una historia rápida. Fue un caos la pandemia. De hecho, para nosotros aquí en el hospital, trabajando dentro de un ambiente de gran riesgo, el hospital de la ciudad, atendemos el SUS de la ciudad y tenemos otro hospital grande que atiende la región. Fue muy serio, pero como usted dijo, fue de hecho una oportunidad para mejorar los procesos de accesos externos, de seguridad. No somos infalibles, ya lo dijeron. El Pentágono no fue necesario, entonces nosotros también somos vulnerables, más aún. No tengo esta esperanza. De hecho, como dijeron, todos hablan de LGBT y todos miran a los sistemas. Los sistemas son muy importantes. Hay que ser un sistema que soporte, y hay un pasado en Santa Casa, 20 años de papel. ¿Dónde está eso? Eso no es un privilegio de Santa Casa de San José del Río Preto. Todos los demás hospitales tienen un pasivo en papel enorme. ¿Y dónde está eso? Todos normalmente dicen el fuego, está bien, pero se olvidan del agua, que es más fácil.
Hay, por ejemplo, la filtración, la lluvia, un tejado que está roto. ¿Quién mira eso? Hay que mirarlo. Fue por donde empezamos. Empezamos por el papel y estamos en el medio de este proceso hace un año haciendo la implementación y sustituyendo todos los sistemas para intentar tener un sistema único que garantice eso, que sea 2 o 3 sistemas para integrarlo todo. Y cada vez que tenemos la integración de sistema, estamos más sujetos a la vulnerabilidad. Un sistema, la conversión de sistema se hace por un sistema de texto. Abrimos todas las informaciones. Como dijo Fernando, los sistemas tienen que ser transparentes. Todo tiene que ser transparente. Todo lo que se puede evitar tiene que ser planeado. Y el GPD es planeamiento continuo. Entonces la pandemia, de hecho, nos ayudó, nos forzó, de hecho, no es que nosotros queríamos, fue una libre, espontánea presión para que pudiéramos caminar y también encontrar soluciones para poder atender. Buenísimo, muy interesante este abordaje. Los datos físicos son fundamentales. A veces no nos acordamos y necesitamos guardarlos por un largo tiempo y son datos de pacientes, 20 años. Es mucha cosa, ¿no? Increíble. Y la responsabilidad es muy grande. Ahora, para hablar sobre un tema, Fernando es el presidente de la protección de datos. ¿Cuál es el rol del CNPD? ¿Cómo funcionan estos órganos que están ligados a la protección de datos, Fernando? Bueno, el PD es la Autoridad Nacional de Protección de Datos. Se trata del equivalente a un regulador, una agencia reguladora, aunque no tenga el mismo estatuto jurídico. No voy a hablar de juridiquez aquí, voy a hablar en aspectos funcionales. Su función es regular los procesamientos de datos de Brasil e incluso del extranjero cuando hay la posibilidad de extraterritorialidad de la acción del CPD. Entonces vamos a enfocarnos en Brasil, una agencia reguladora desde el punto de vista funcional, como ANEL para energía, Anatel para telecomunicaciones y así sucesivamente. La particularidad de la NPD es que su acción extremadamente transversal, no regula un sector económico cualquiera como Anvisa, regula la mayor parte de nuestros oyentes, pero sino nos da un alcance muy amplio porque toda organización, sea con fines lucrativos o no, independientemente de su forma de organización societaria o social, trata de, a partir del momento que tenga un empleado solo. No tiene clientes, pero tiene un empleado. Está sometida a la acción del PD. Bueno, el PD existe, fue prevista por la RGPD, CNPD, que es el Consejo Nacional de Protección de Datos, y tengo el honor de ser representante en la Cámara de los Diputados con Fonseca y tiene el papel de orientar las grandes líneas de la acción de la NPD, elaborar, por ejemplo, y auxiliar, a direccionar la Política Nacional de Protección de Datos Personales, que va a ser elaborada. Todo eso es muy nuevo. Tuvimos coincidentemente nuestra primera reunión de trabajo ayer. Entonces, todo eso va a evolucionar muchísimo a lo largo de los próximos meses de manera a crear un sistema de normas para el tratamiento de datos en Brasil. Pero en paralelo con la contabilidad, estamos en un sistema que no existía contabilidad. Un bello día existe, no existe. Tenemos que crear estas normas, comunicarlas al mercado, instruir a las personas cómo tratar. Y los retos son enormes. El sector de la salud. Entonces yo trabajo mucho con el sector de la salud, mucho con la industria farmacéutica, también mucho
es un sector a que me gusta mucho en mi actividad profesional y tenemos muchos retos que prácticamente son imposibles de tratar por la edición de una norma. Le voy a dar un ejemplo. La promoción de datos que tiene que ver con la salud. Sabemos que un dato de salud es un dato sensible. Hay los que son sensibles y los sensibles, como la propia ley dice, tienen que tener más cuidado con su manoseo. Y de entre estas categorías, tenemos los datos de la salud. ¿Qué son los datos de la salud? No sabemos. No hay una definición y es imposible definir eso. Le voy a dar un ejemplo. Estamos tratando con el hospital. Walter está con nosotros aquí. Sabe obviamente un registro médico, una receta médica. Es un dado, son datos de salud o referentes a la salud, pero hay datos que están en una zona gris, al bienestar, por ejemplo. Fernando está triste últimamente. Está triste últimamente, Fernando. ¿Eso es un dato de salud o es un dato de desempeño? Garmin, por ejemplo, un dato de Rogerio corre 10 kilómetros en una hora. Rogerio corre en fin, diferentes tiempos para Rogerio. Es un dato referente a la salud. Es lo que consideramos, cualificamos datos referentes a la salud por destinación y no por naturaleza. O sea, puede ser que con esta información, con otro elemento, podemos extraer una información sobre el estado de salud de esta persona. Voy a dar algunos elementos para polemizar. No quiero asustar a los que nos están viendo, a las personas que nos están viendo. Estamos en un nivel de sofisticación un poco más avanzado en relación al estado de la discusión en Brasil, pero solo para exponer un poco las dificultades que tenemos y los retos que tenemos que afrontar, que no se pueden tratar por la edición de normas. Es imposible prever todas estas situaciones en una norma. Vamos a tener la construcción de decisiones, deliberaciones, manifestaciones que nos van a ayudar a definir un poco este horizonte, sobre todo para nosotros que trabajamos en el sector de la salud. Buenísimo, Fernando. Muy interesante este abordaje y son cosas que ni imaginamos. Simplemente pensamos en las informaciones que están en el registro del paciente, pero eso va más allá. Eso entra en nuestra vida con cosas que no ni imaginábamos, que son muy interesantes. Creo que estamos en buenas manos, personas como usted y otros profesionales. Vamos a llegar a un lugar muy interesante. Vamos entrando entonces en la parte final de nuestro debate, de nuestra discusión. Ahora me gustaría, como parte final, me gustaría pedir a Walter que nos diga durante 2 minutos una pista para lo que nos están escuchando. ¿Cuáles son los pasos que una institución tiene que dar prioridad para empezar a pensar una LGBT si no lo pensó hasta hoy? Bueno, en mi opinión, cuando empiezo a hacer algo, el peor es el enemigo del bueno. Hay que empezar por el bueno y olvidarse del óptimo. Uno tiene su sistema, su ambiente de tecnología, tiene el backup, su sistema salió del aire. ¿Dónde está el backup? Hasta que restaure el ambiente, se pierde mucho tiempo. Entonces, el backup es importante, sí, para mantener los datos, pero tener un segundo ambiente, un DRS, puede estar junto. Hay que encontrar otro sitio. No. Bueno, está aquí, entonces deje el óptimo para después. Es lo principal. Pensar en este punto, empezar por el sencillo, ¿no? Preocuparse por datos, por certificación digital integrada en un sistema que tengo que hacer. Hay que empezar a hacerlo, mapear los datos, los flujos de informaciones de datos y
quién o quiénes tienen acceso y por qué deben tener acceso. Hay que ser transparente. Buenísimo, muy bien. Y usted, Fernando, en el caso de como un profesional que conoce profundamente, ¿qué pistas puede dar a nuestros oyentes sobre la cuestión del LGPD? Rogerio, yo trabajo con la protección de datos personales hace muchos años, ya abogados en Europa, antes de hablar del LGPD en Brasil relacionado a este tema, pero curiosamente lo que tengo como pista no tiene nada que ver con ningún aspecto técnico del LGPD. Eso tiene que ver con dos elementos que son esenciales para mí. Sin ello, hay que olvidarse, no hay que perder tiempo. El primero es la implicación de la alta directoría de los directivos. Si no tienen conciencia, alocar energía para este proyecto, no vale la pena seguir. Es gastar dinero para nada y va a parar muy rápidamente. El segundo tema tiene que ver con, que es casi una continuidad del primero, es que hay que prever un mínimo de estructura para dar un seguimiento a estas acciones. Y eso porque Walter habló, y es justo título, conocer los datos, empieza por el mapeamiento y lo que es el básico, tiene total razón, pero lo que veo hace mucho tiempo en el mercado son muchas empresas y organizaciones que hacen un mapeamiento de los datos, invierten tiempo, energía, dinero en eso y a partir de un determinado momento todo entra en su rutina diaria y la energía empieza a caer, caer y todo que se hizo no se implementó. Entonces, si no hay una continuidad en estos procesos y en las ganas de implementar eso, el IGPD no va a ser implementada. Si usted esperaba alguna cosa compleja, técnica, desafortunadamente no fue el resultado de mi experiencia. No, absolutamente tenemos que ir por el sencillo y empezar por algo y tener un patrocinio y también la implicación de todos en la empresa. Fuiste muy asertivo en tus comentarios. Vamos a finalizar entonces nuestro panel sobre el GPD. Me gustaría agradecerle a Fernando, Walter y a todos que participaron en nuestra dinámica. Muchas gracias a todas, a todos. Un buen fin de tarde, un excelente evento a todos. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias.